Hoy tenemos a Valeria Silva Guzmán. Ella es boliviana, analista política internacional latinoamericana. Fue diputada por el Parlamento boliviano por el partido Movimiento al Socialismo, por el MAS. Esto durante el último año de gobierno de Evo Morales, cuando Evo Morales era presidente. Se exilió Valeria Silva Guzmán, llegó acá también con Evo Morales, con Lucho Arce, precisamente el actual presidente. Ella fue exiliada en México desde el año 2019 por motivos precisamente de este golpe de Estado. El presidente Lucho Arce, don Luis Arce, pues declinó, hizo un anuncio desde nuestro punto de vista histórico el anuncio que hizo don Lucho Arce, donde dice, pues si estamos en un riesgo latente de que regrese la derecha y que perdamos el país, así que si de eso se trata, pues entonces me bajo de la contienda. Y ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros, y que le agradecemos a Valeria Silva Guzmán. Ernesto, buenos días, muchísimas gracias a ti por la convocatoria. Gracias Valeria. Pues vaya que se está moviendo, se está cimbrando Bolivia, primero con esta disputa que ya lleva pues más de un año, que traen una disputa que ha ido increciendo por parte de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, con el actual presidente don Lucho Arce. Y este mensaje, pues vaya que sacudió a muchas y a muchos de quienes damos seguimiento al caso de Bolivia y que nos tiene muy preocupados, precisamente por esto que señalaba el presidente Arce, de que pues la derecha está aprovechando esta fractura en los movimientos y en el partido de izquierda para ir ganando terrenos. ¿Cómo leer, cómo interpretas este anuncio de don Luis Arce y luego pues la respuesta ya de Evo Morales también en ese sentido, Valeria? Ernesto, como bien lo decías, un mensaje que ha dejado mucho de qué hablar. En mi opinión, a pesar de los esfuerzos que se ha hecho para construir el mensaje conceptualmente hablando, es un mensaje que llega demasiado tarde. Podría haber llegado más tarde, eso es evidente. La candidatura de Luis Arce pudo haberse arrastrado incluso como sucedió con la candidatura de Áñez durante el golpe de Estado, terminó retirándose un mes antes de los comicios presidenciales. Pudo haber sucedido esto, la levanta antes de la presentación de las candidaturas. Sin embargo, el escenario, digamos, más coherente con la línea del discurso que se ha presentado justamente ayer hubiera sido un anuncio de esta retirada, qué sé yo, por lo menos hace medio año atrás. Hace un año atrás esta decisión hubiera dejado un escenario totalmente distinto, particularmente para lo que significa la mayoría política que era el campo popular en Bolivia, mayoría política y social que era el campo popular en Bolivia hace un tiempo. Yo lamentablemente siento que en una suma de factores donde por supuesto la gestión de el gobierno actual ha sido fundamental, ya no somos una mayoría política ni una mayoría social y por lo tanto estamos por supuesto en riesgo de no ser una mayoría electoral hacia las próximas elecciones. No es secreto para nadie que el gobierno ahora mismo tiene una aprobación muy baja, algunas encuestas hablan de 1% de aprobación, ¿no? Otras, por supuesto, le darán un poquito más, un poquito menos. El hecho es que el legado que se había construido de que las izquierdas son capaces de gobernar exitosamente con la experiencia boliviana, ya sabes, haber sido el país de mayor desigualdad, de mayor pobreza, de mayor analfabetismo, a ser el país
en el podio de crecimiento, en el podio de reducción de brecha, es algo que le ha costado mucho al movimiento popular, al movimiento indígena, y que por supuesto se ha consolidado en los gobiernos del proceso de cambio de Evo Morales. Lamentablemente eso hoy está puesto en duda, digamos, en el sentido común de la gente no politizada, de este electorado que alcanza el 40%, que tiene menos de 30 años y que evidentemente tiene, digamos, antojo de ver otras cosas en el escenario político electoral, ¿no? Ya, déjate pregunto, a propósito que señalas de que ya es demasiado tarde. Bueno, eso se podrá ver el día de la elección en el mes de agosto próximo. Desde este lado, mirándolo desde este lado, también, pues es el mismo planteamiento se le podría haber hecho a Evo Morales, si Evo Morales también se hubiera bajado de esta disputa con el presidente Arce hace 6 meses o más. Cualesquiera de los dos, pues si son 6 meses antes o 8 meses antes, pues también posiblemente hubiera facilitado. El punto es que alguien ya tomó esa decisión y esa iniciativa. Y tenemos ahí la imagen del tuit de Evo Morales, que si me haces favor de ponerlo, donde dice Evo Morales: solo el pueblo puede pedirme que decline la candidatura. No tenemos ambiciones personales, vamos a obedecer el mandato del pueblo para salvar otra vez Bolivia. Nunca renunciaremos a nuestra conciencia revolucionaria. Con la fuerza del pueblo seguimos de pie. Una vez más convocamos a los hermanos y hermanas que se alejaron a que vuelvan a la familia, a la cuna de la verdadera revolución, para que juntos y unidos triunfemos en las urnas y reconstruyamos la patria destruida. Ya demostramos que sabemos gobernar garantizando la estabilidad y crecimiento económico. Con nosotros nunca faltó combustible ni dólares. Durante 14 años mantuvimos un solo tipo de cambio, distribuimos la riqueza del Estado al pueblo en obras y bonos y defendimos nuestros recursos naturales ante la voracidad del imperio y sus transnacionales. Bueno, más allá de que sea un discurso autopromocional de Evo Morales, pues ¿no te parece que desde tu punto de vista, y sé que tú veniste, estabas con el equipo de Evo y te veniste para acá también en este exilio forzado también tuyo y de varios compatriotas, pues Evo Morales, no sé, tengo la impresión viéndolo desde acá que tendría que hacer lo mismo, mínimamente, y no lo está haciendo así, además de que entiendo que en términos legales no puede ser candidato. ¿Qué decir sobre esta parte de los términos legales y la decisión política de un personaje que pues pareciera que es el único que puede salvar a Bolivia? Pues no está en debate que Evo Morales es el conductor, ¿no?, del espacio político del campo popular en Bolivia. Creo que eso no está en debate. Lo que realmente no se ha logrado acordar es que la candidatura a la presidencia no equivale a la conducción de un espacio político. Lamentablemente, hoy el compañero Evo, a quien nadie le puede discutir evidentemente lo que dice el tuit y una serie de cosas entre las que mencionas tú también, respecto al éxito de su gestión, respecto a lo simbólico para los indígenas en Bolivia y en el mundo de su presidencia, no tiene que ver mucho ahora mismo con las elecciones que están a puertas en agosto. Si me preguntas si es que Evo tendría que haber, si quieres, levantado el brazo de Andrónico anteriormente, mi posición es que sí. Mi posición es que haber construido una candidatura de Andrónico con mucha más antelación y evidentemente con el campo popular unido nos hubiera garantizado a las bolivianas y a los bolivianos unos resultados electorales que en último término cuiden de mejor manera a las de abajo y a los de abajo.
Yo no sé si ahora mismo hayan medidas económicas, haciendo referencia un poco a lo que mencionabas, a lo que leías y que decía Evo en su tweet, estabilidad económica, divisas, combustible. Yo no sé si hayan medidas, digamos, blandas para resolver de manera efectiva esto. Yo más bien pienso que definitivamente se necesitan algunas medidas, digamos, de choque, algunas medidas que resuelvan lo que hasta ahora estamos viendo que está sucediendo con la inflación, particularmente en Bolivia y con la escasez, es un hecho, pero esto es muy importante decirlo, más allá de quién conduzca el Ejecutivo, porque estamos en un escenario real en el que se puede conducir el Ejecutivo desde una propuesta del campo popular, pongámoslo andrónico, o desde una propuesta de las derechas, pongámoslo Samuel Doria Medina, un político con 30 años de trayectoria, lo que se necesita es que las de abajo y los de abajo estén cuidados y que haya una oposición política con legitimidad, que tenga, si es que Samuel gobierna, que tenga fuerza en la Asamblea Legislativa, que tenga posibilidades de resistir un cambio, digamos, de modelo para que justo este no sea a gusto y sabor de las derechas. Queremos ganar, ¿no? Quiero decirlo, queremos ganar las elecciones, queremos que el proceso de cambio siga en gestión porque creemos que es lo mejor para las de abajo y para los de abajo. Pero también tenemos que entender que en elecciones y en un contexto como el que estamos viviendo pueden suceder muchas cosas y no hay que pensar solamente en el Ejecutivo. Tenemos que ir por el Ejecutivo, pero también tenemos que ir por el Legislativo. Y para ir por el Legislativo se necesita articular una campaña en torno a las principales reivindicaciones del movimiento indígena, campesino y popular boliviano, que incluya, por supuesto, toda la estructura que hoy mismo tiene Evo, ¿no? Ya, gracias Valeria Silva Guzmán. Valeria, a ver, eh, algo que se nos ha presentado a lo largo, por ejemplo, de este año o en los últimos meses del año pasado, es que cuando hemos querido entrevistar a compañeros o compañeras de izquierda y hablar sobre el tema, ¿no? Sean compañeros como Fernando Buenavat o cualquier otros de los compañeros y compañeras muy solidarios con los movimientos de izquierda, sea en Venezuela, sea en Argentina, sea en Bolivia, siempre nos topamos en varias ocasiones con varios compañeros y compañeras, decir, es que de Bolivia mejor está muy difícil, no quisiera hablar porque pues es y se puede interpretar como golpear al movimiento o no quiero golpear a un compañero o al otro compañero en esta fractura interna. Tengo la impresión, debates éticos de varios compañeros y compañeras. Puedo suponer que tú estás en algo parecido en ese sentido, pero si, si tú te salieras un poco de pues la sangre que te bulle también como buena boliviana, eh, en el momento político, la decisión política que toma Luis Arce, el presidente de Bolivia, en estos momentos, estamos en mayo 14 del año 2015, mayo, junio, julio, agosto, 3 meses antes. Luis Arce, en cierta medida, se inmola, dice, hasta aquí llego yo y me retiro y ya después vemos de qué forma puedo apoyar. Me parece que la decisión política que toma no va solo, tendría que ir también Evo, la salida, no le deja salidas a Evo en ese sentido, tendría en términos éticos que hacer lo mismo. Tengo la percepción de sentir a Evo muy obcecado en su posicionamiento y por el otro lado te escucho también sobre cuál es una alternativa real, un candidato o candidata que tenga posibilidades de disputar la presidencia de Bolivia. Y por el otro, pues en términos legales, puede o no puede
candidato a la presidencia de la República por cuarta vez. Eh, ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál sería tu mirada en ese sentido? Ahora sí que decían, tenemos acá una frase de ponerse en los zapatos del otro. Si estuvieras en los zapatos de Evo, ¿qué decisión tomarías? Antes de responder esa pregunta que es tan complicada, querido Ernesto, voy a abordar un poco lo que decías en torno a, digamos, la elección de silencios que han hecho muchas y muchos compañeros en el ámbito internacional para abordar Bolivia, pero que también, y esto es, creo, lo más problemático, también han tenido un efecto al interior de la política boliviana propiamente dicha. Nosotros somos un proceso político que venimos de 20 años de unidad, de 20 años de articulación de un bloque histórico popular profundamente hermanado, ¿no? Por supuesto, cada quien con sus reivindicaciones gremiales, por supuesto, cada quien con sus regiones, por supuesto, cada quien con su agenda, pero somos un movimiento político que se ha construido en torno a la necesidad de resolver la inecuación histórica que ha mantenido oprimidos a, sobre todo, indígenas, ¿no? Y campesinos. Eso, lamentablemente, en este último año, con mucha fuerza, se ha visto muy cuestionado. Y por esto es que digo yo que la responsabilidad del gobierno no se resuelve con la declinación de la candidatura de Luis Arce. Lamentablemente siguen habiendo hoy mismo compañeros indígenas y campesinos que están detenidos y procesados por protestar. Lamentablemente están hoy mismo las organizaciones sociales en las bases, no me importa tanto la dirigencia ahora mismo, en las bases muy partidas, muy divididas, muy enojadas entre ellos. Y esto es lo que pasa y es una reflexión, creo, muy importante para ponerla sobre la mesa, la venimos haciendo en muchos espacios. Esto es lo que pasa cuando arriba las cúpulas deciden pelearse a muerte y atacarse mucho. Bueno, a Evo lo han intentado asesinar, del lado del levismo no se ha dejado de acusar de una serie de cosas, incluido narcotráfico a gran escala al gobierno de Luis Arce. Ellos han decidido pelearse a muerte, las bases han replicado de alguna manera estas tensiones, estas divisiones y estos debates. Y si en algún punto las cúpulas se sientan en una mesa para hacer acuerdos, estas cosas ya las hemos visto en las historias políticas de nuestros países, ha sucedido en Bolivia, por supuesto, tienen que entender nuestros compañeros líderes que abajo no se resuelve por decreto. Tienen que entender que abajo las rupturas cuestan y que las rupturas además se traducen en el desarrollo de la vida política, en la construcción de la supervivencia de los barrios, de los sindicatos, de las escuelas, en fin, ¿no? Entonces hay un problema profundo a causa de la división que se ha generado al interior del movimiento al socialismo y por supuesto que gran culpa de esto desde mi punto de vista está en quien tenía la capacidad de administrar la cosa pública. Nosotros hemos luchado por tener la cosa pública. Por supuesto que el lado de, digamos, la oposición al gobierno evista, también hay una cuota de responsabilidad, digamos. Pero ser gobierno te da otras tareas de las cuales no puedes huir simplemente con un discurso. Y bueno, se están acercando las elecciones y no queda más que empezar a debatir cosas que se han estado, digamos, guardando para el debate público con mucho cuidado en espacios, por ejemplo, como el tuyo. Y respondiendo a tu pregunta puntualmente, ¿qué haría yo si fuera Evo Morales? Que me causa mucho miedo responder esa pregunta, porque Evo Morales es un gigante de la política, pero voy a intentar hacer un esfuerzo. Creo que lo que está esperando el movimiento popular e indígena de su conductor es que
cuide la presencia formal e institucional justamente del movimiento campesino en la política boliviana. Porque apostar al boicot de las elecciones o apostar a no tener presencia en la asamblea legislativa, sea quien fuera quien conduzca el ejecutivo, de alguna manera es un retroceso en el avance histórico que han tenido los movimientos sociales en Bolivia y que ha sido un ejemplo para el mundo. Pero además, y con esto termino esta partecita, apostar al boicot y a la no participación en estas elecciones presidenciales implica además la no participación o la participación mucho más delgada y mucho más debilitada en las siguientes elecciones subnacionales que están a la vuelta de la esquina en enero del siguiente año, si no me equivoco. ¿Puede o no ser candidato en términos legales, Evo Morales? Mira, yo creo que esto no es un debate leguleyo, ¿no? En leyes habrán abogados que planteen que por la sentencia, que por la jurisprudencia y no sé qué, sí se puede, y otros que planteen que no. El asunto es que quienes están en el Poder Judicial en este momento han decidido, y creo que se va a concretar y se va a publicar, lo vienen diciendo los medios desde anoche, han decidido que Evo está finalmente inhabilitado. Yo no creo que eso se trate, vuelvo a decir, de un debate jurídico. Ese debate jurídico se puede ganar con buenos abogados o se puede perder con malos, ¿no? El asunto es que hay una decisión política hace ya mucho tiempo de inhabilitar la candidatura de Evo Morales, ¿no? Ya, ok. Bueno, pues es la moneda, está en el aire, es un tema que nos gustaría, Valeria, pues volver a invitarte para seguir hablando al respecto también, porque es un tema que claro que nos tiene preocupados. Finalmente, y ya nada más para cerrar, porque ya viene el doctor Hugo López-Gatell para la siguiente entrevista, pero en este momento político que se está viviendo en Bolivia y con la decisión que tomó Luis Arce, el presidente de Bolivia, finalmente estarías de acuerdo en que quitó una piedra en el camino, quitó una piedra del camino y pues ahora hay otras piedras ahí que también tendrá que ver, pues si se quitan, si se mueven, y no me refiero solamente a Evo Morales, sino me imagino toda la red que se debe de mover ahí de poderes y de disputas en muchos sentidos, pero sí se quitó una piedra en el camino al bajarse de la contienda Luis Arce. Digamos que me cuesta mucho responder esa pregunta. Me cuesta mucho responder esa pregunta. La candidatura de Luis Arce realmente no iba a lograr absolutamente nada en elecciones. Creo que esa es la principal razón por la que se baja de la contienda, ¿no? Sí, Pero bueno, en pero términos generales sí. ya que se bajó, ¿se quitó una piedra del camino? Sí, en términos generales sí. Valeria Silva Guzmán, muchísimas gracias por esta valiosísima entrevista y ya te vi también ahí con esos dilemas también éticos entre lo correcto y no, y qué decir y qué no decir. Estaría yo exactamente igual que tú, y por eso tenemos tanta cercanía con personas como Valeria y otras muchas compañeras y compañeros, porque aquí no hay disputas por grupos de poder, sino dilemas éticos, dilemas ideológicos también, que cuando se trastocan o alguien los trastoca, pues nos meten en una vertiente muy, muy compleja y más con este sistema de partidos políticos, de partidos electorales que nos meten en este tipo de trabas. Valeria, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, un placer charlar contigo. No, el placer es absolutamente mío, Ernesto. Te agradezco muchísimo que me permitas estar en este espacio tuyo que es tan valioso y un abrazo para ti. Sigue adelante. Gracias. Gracias, gracias.